Conversaciones sin editar, un podcast acerca de libros, música y canciones. Hoy quisiera que habláramos un poquito de un señor llamado Morris West. ¿Qué sucede? Morris West es un hombre que nace en Australia, estudia en el colegio cristiano The Brothers College, pasa 12 años en un monasterio. Sin embargo, no se ordena como sacerdote, al final su vocación no termina de cuajar, deja el monasterio, empieza a trabajar por ahí, a hacer los pinitos, lo que haría cualquier persona joven que no ha definido una carrera, empieza en el periodismo, la radio, y durante la Segunda Guerra Mundial trabaja en el servicio de inteligencia. O sea, se pueden imaginar que no era una persona de escasas luces, sino una persona bastante inteligente, además culta. Y resulta que a él le da por escribir. Normal, lo que pasa con cualquier periodista, con cualquier persona de radio, pero debido a su formación cristiana, muchas de las cosas que escribe eh, son libros que se meten con la Iglesia Católica, ya sea en la formación de la misma o en los procesos que están pasando en aquel momento en la Iglesia Católica. Y es interesante ver la óptica que enfoca. Pero no solamente es importante ver la óptica que enfoca. Hoy voy a tratar solo dos de sus libros, a pesar de que hay más adelante quizás debería tratar otro también muy interesante, pero hoy quiero tratar dos de sus libros. El primero que quiero hablarles es Las sandalias del pescador. Eran, bueno, las sandalias del pescador. ¿De qué puede tratar? Antes de que habla de la elección de un papa. Pero hablemos un poquito de la elección de un papa. Normal, cada cierto tiempo se elige un papa y un cónclave, los cardenales se reúnen, tienen una votación, sale la fumata blanca y elegimos a sumo pontífice, reverendo carnelare, fulanito de tal, que toma como nombre Pepito de los Palotes. Más o menos en latín es algo así como Annuncio Bovinis, Habemus Papas, Sacradum Cardenalorum, nombre del cardenal, y nombre científico, nombre nuevo del Papa, generalmente en latín. Estamos hablando 1963, viene un año de elección electoral, venimos de Juan 23, Juan 23 del 58 al 63, es un papa que en esos 4 años, casi 5 de duración del papado, funda el Concilio Vaticano II, donde hubo una gran reforma de la iglesia, entre ellas, por ejemplo, se acaba la misa en latín, se acaba lo que se llamaba la misa tridentina, que era una misa en latín, donde el sacerdote de espaldas a la congregación hablaba directo al altar mayor en latín y la congregación respondía a aquellas cosas comunes que podías contestar en latín y solo se daba la vuelta para subir al púlpito. En aquel momento las iglesias tenían fuera del altar una escalera que les permitía subir como un entrepiso entre el techo gigantesco de la iglesia y el bajo, donde estaba la gradería, donde estaba todo el mundo sentado, y en esa zona, ese piso, se emitía el sermón, eso era el púlpito. Por eso se habla mucho cuando alguien se cuelga del púlpito, se cuelga de ese poder hablar de la gente. ¿Ok? Y ahí era el sermón. El sermón podía tratar, como sigue tratando en la Iglesia Católica, del día a día, de la aplicación del Evangelio, etcétera. Pero en aquel momento, o sea, imagínate que el hombre te viene hablando latín durante 30 minutos de espalda y de repente se sube y es el momento de la misa en que te habla a ti como creyente en tu idioma vernáculo, si estabas en Italia en italiano, si estabas en Estados Unidos en inglés, si estabas en España en español, y te hablaba de las carencias, de los pecados comunes. De resto, la misa era un acto solemne, difícil incluso de entender para el pueblo llano, que solo podía expresar fe. Esto acaba con el Concilio Vaticano II, que además decreta que tiene que darse en la misa en el idioma vernáculo, es decir, si usted está en Filipinas, tiene que darla en filipino. Si usted está en China, tiene que dar la misa en chino, en japonés, en ruso. Hablar de frente
a la congregación, a los fieles de la iglesia. ¿Ok? Entonces, esta revolución que causa Juan XXIII se asienta durante el mandato de Pablo VI, que es elegido en 1963. Pero, casualidad de la vida, en este año, 1963, también aparece un libro. El libro se llama Las Sandalias del Pescador y habla de la elección de un papa, pero un papa especial. Lo primero es que te plantea una situación difícil de entender. Un cardenal impectore es elegido como papa. ¿Qué es un cardenal impectore? Un cardenal que el papa, por peligro físico del cardenal o de la iglesia, guarda su nombre callado en silencio y solo se le recoge, por eso se llama impectore, lo guarda en el pecho, en el corazón, y se recoge cuando a la muerte del papa queda el nombramiento, aunque no haya el consistorio oficial. ¿Qué sucede? Eh, Actualmente, no les puedo explicar muy bien si el derecho canónico lo permite o no. Ponga, en la novela se permite que este cardenal vote, a pesar de ser impectore, y espere a la decisión del siguiente papa si aceptarlo o no. No, chévere. Sucede que les voy a hacer un poco de spoiler de la novela. Es una novela bastante vieja, que incluso tiene una película. Se las recomiendo, es con Gregory Peck, muy buena película. ¿Y qué pasa? Suaz. Eligen a este cardenal impectore. Todo el mundo queda choqueado. ¿Pero por qué queda choqueado? Porque el cardenal que eligen primero no es un cardenal italiano. Es el primer cardenal no italiano en 400 años en ser elegido en la Iglesia Católica. Una cosa absurda. O sea, estamos hablando les acabo de nombrar los últimos papas elegidos y eran italianos. Antes de eso, Benedicto XIII, Benedicto XIV, Juan XXII, todos, Pío XII, todos los que les estoy hablando son italianos. No hay un papa eslavo, no hay nada, no hay referencias. Y sin embargo, este es un papa eslavo. Además, es un papa que lleva barba, cosa que sorprende a todo el mundo. El papa lleva barba en el libro, en la película no, pero lleva barba porque durante su predicación en Rusia, donde su tiempo de prédica y de sermón en Rusia, estuvo preso y le partieron la mandíbula y tiene una cicatriz que él considera que asusta a la gente y no quiere mostrárselas, entonces lleva barba. Entonces, imagínense que está hablando de un papa eslavo, un papa que viene de dar misa uno a uno, de que no podía hacer este rito tridentino gigantesco. No, no tenía altar, estaba en una cárcel, pasó 20 años preso, dando la misa en la oreja del preso al lado, tantas veces al día como pudiera conseguir un preso que quisiera escuchar misa o que tuviera la necesidad de Dios. O sea, este es un papa que cuando llega al Vaticano con todo el oropel, con toda la fanfarria, se siente que vuelve a estar preso. Se siente que vuelve a estar en manos de los comunistas. Se siente que está ahogado por las presiones del Vaticano. Es un papa que Morris Wester lo muestra, que se escapa por las noches del Vaticano para escuchar al pueblo romano y entender a su diócesis, entender qué siente el pueblo romano, qué busca el pueblo romano, qué quiere el pueblo romano. Y aquí les hablo un poquito de esto. Morris West es un hombre donde los viajes en sus libros no son tan físicos. El viaje físico es muy pequeño, pero el viaje mental, emocional es gigantesco. O sea, imagínense ese salto de ser el primero en 400 años distinto. No solamente ser el primero en 400 años distinto, sino tener todo un bagaje emocional de problemas con el comunismo. Estamos hablando plena fortalecimiento de la Guerra Fría. Se acaba de construir el muro de Berlín en el 61. O sea, estamos hablando de un personaje que tiene una carga emocional, política increíble, que se enfrenta a una curia que no entiende cómo salió un papa eslavo si el papado era italiano. Bueno, esto
pasa en 1963, para nosotros actualmente pero si nosotros vimos a Juan Pablo era polaco, es eslavo. Sí, el problema es que Juan Pablo II fue elegido en 1978, es decir, 15 años después de la publicación del libro. ¿Les parece eso lógico? No tenía sentido. Lo predijo. Una profecía no cumplía en una novela. Mm, Nadie sabe. Pero lo importante es ese viaje mental que sucede dentro del personaje. Igual, si el libro les parece muy pesado, pueden ver la película con Gregory Peck, aunque yo les recomendaría el libro por lo interesante que es ese viaje emocional dentro de la mente de un hombre que se ve confrontado en su fuero más íntimo y que entiende la más absoluta soledad del poder. Hasta hace nada, su trabajo era obedecer al Papa y a Dios. Ahora la voz de Dios se expresa en lo que él dice por aquella doctrina del absolutismo papal. Es una novela realmente interesante. Pero como les dije, les voy a hablar de un par de libros. ¿Qué sucede? Entre ese par de libros, resulta que eh, mucho más adelante en el tiempo, ya les estoy hablando de poco antes de morir Morris West, estamos hablando de Morris West muere en Sydney en 1999, y en el año 1998 sale la primera edición de un libro llamado La Eminencia o Eminencia. Ustedes dirán, bueno, ¿y de qué trata? Pues resulta que trata de un cardenal. Ah, ya les había dicho que el tipo habla de la iglesia, así, no les sorprende. El problema es que este cardenal tiene algunas características especiales. Lo primero es que es jesuita. Pocos, no hay muchos cardenales jesuitas, los jesuitas no son vistos del todo bien dentro de la iglesia por lo mucho que movió durante la Edad Media el fuelle económico, la Compañía de Jesús y y su mezcla con los portugueses. No se vieron muy bien cuando en la época de la teología de la liberación, los jesuitas siempre han sido un poco más liberales dentro de la iglesia católica, más dado a la parte científica, al estudio, a pesar de los famosos ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. ¿Ok? Ya les estoy dando una característica interesante, jesuita. Además, es argentino. Esto le suena, epa, latinoamericano, ya va. Yo conozco a alguien así. Les voy a hablar un poco al libro. Este cardenal argentino, Papabile, fue expulsado de Argentina durante la dictadura, fue salvado por alguien cercano al gobierno de la dictadura luego de ser prácticamente deshumanizado por torturas y vejaciones públicas. Y solo cuando llega, y por supuesto siendo expulsado jesuita, llega a la orden a la Casa Central de Jesuitas en Roma, estudia y se convierte en alguien papabile. Cuando estamos en este momento, tiene una crisis de fe, luego de ver, estamos hablando de que ha pasado 20 años prácticamente de la época de la dictadura en Argentina, o sea, él tiene 20 años fuera de Argentina, observa el país desde afuera, se siente más italiano en algunas cosas que argentino, pero además está todo el trauma de la tortura, la vejación, la deshumanización sufrida, de el anhelo de compañía física y aquella persona que lo ayudó en su momento a volverse humano, llega a Italia y le confiesa, mira, en producto del desliz, del amor, de lo que necesitabas, tuvimos una hija. ¡Wow! Entonces ahora soy un cardenal, soy papá y le tengo una hija. Tiene este conflicto interno, vuelvo y les repito, Morris West es un hombre justamente de los conflictos internos del viaje mental, del viaje personal del héroe, más allá del viaje físico, más allá de la descripción del paisaje, es la descripción
de la sintonía emocional. Pero bueno, en esta novela hay, por supuesto, una gran cantidad de carga emocional. Es una novela mucho más moderna, porque estamos hablando que la ambienta en los años 90, donde hay un gran cambio. Ya no es que viene saliendo de la misa tridentina, de la misa en latín, sino que la misa en idioma vernáculo es lo normal, es lo común. Empieza este tema de sus dudas de fe. Ahora tengo una hija, debo seguir siendo. ¿Qué pasa? Y, señores, acaba de morir el Papa. Juan Pablo II nos acaba de dejar. Por supuesto, estoy hablando ficcionado en la novela. Sabemos que en 1998 el Papa era Juan Pablo II. Y evidentemente lo nombran carmelengo. Le toca a él encargarse de los ritos de despedir al Papa. Eh, Como anécdota curiosa, les comento que sigue en vigencia o seguía en vigencia para ese momento el rito de el carmalengo debe tomar un martillo de plata y golpear suavemente, causándole algo de dolor si estuviese vivo, para ver la reacción, el cadáver del Papa 3 veces diciendo primero su nombre, en este caso Juan Pablo II, estás aquí. Segundo golpe, Cardenal Carol Goitía, estás aquí. Santísimo Padre Juan Pablo II, estás aquí. Y luego de que al tercer golpe no responda, se declara la muerte del Papa oficial para el Vaticano, se toma el anillo del pescador y se destruye para que no haya, actualmente no importa tanto porque ya nada se sella con cera ni se sella hológrafamente con un anillo, pero en la Edad Media era importantísimo esta tradición porque todas las encíclicas, todas las comunicaciones del Papa se sellaban con el anillo, entonces debía destruirse para que no hubiese gato por liebre, ni nombramientos post-mortem, ni nada de la curia delante de tres cardenales. Se destrozaba este anillo y empezaba el tiempo de sede vacante. En este tiempo de sede vacante, se celebran los funerales del Papa, se hacen todos los preparativos para el cónclave. Los preparativos evidentemente incluyen los rezos, las purificaciones del alma, las confesiones y la llegada y alojamiento de todos los cardenales en la Capilla Sistina. Y pues resulta, les voy a spoilear al final del libro, que este hombre es elegido papa y elige un nombre que no se había tomado antes, elige el nombre de Lucas I, porque consideraba que era el momento de ser el médico, como se hablaba de San Lucas, escritor del Evangelio, que era médico, consideraba que es el momento de la medicina, de la curación de la iglesia, y por eso toma el nombre de Lucas. Ahora, ustedes verán, Eminencia se escribe en 1998. El siguiente papa en ser elegido es el cardenal Ratzinger, Benedicto XVI. No pasa nada. Pero resulta, señores, que el siguiente papa cumple las siguientes características. Es argentino. Tuvo que abogar por sacerdotes durante la dictadura en Argentina, durante la dictadura de Videla. Es jesuita. Es elegido papa y además elige un nombre que no se había tomado antes, que fue el de Francisco I, por San Francisco de Asís, por considerar que la iglesia necesitaba volver a las raíces de pobreza y caridad y hermandad. Es decir, este hombre 2 veces durante su vida, Morris West predijo la elección de un papa y hasta cierto punto los motivos y las razones detrás de ese papa para escoger un nombre y para hacerse conocido. En el caso de Juan Pablo II, por ser el papa polaco, nadie lo esperaba. Predijo incluso la lucha como el comunismo, que Juan Pablo II fue uno de los grandes baluartes de esta lucha en Polonia, con el sindicato Solidaridad y Lech Walesa, aplaudiendo luego con lo que llamaban el eje de hierro, con Margaret Thatcher y Reagan, hasta la demolición del muro de Berlín. Y luego
lo vuelve a hacer, estamos hablando del 98, 10 años, 15 años de diferencia, 15 años, no, es 8, 3, sí, 15 años de diferencia al 2013 para la elección del Papa Francisco, vuelve a elegir y vuelve a acertar que iba a ser un cardenal latinoamericano, cosa que no había pasado jamás en la historia, que iba a ser un cardenal jesuita, cosa que creo que no hay ningún otro jesuita que haya sido papa, o por lo menos no en los últimos 10 papas. Y además de eso, que iba a elegir un nombre no tradicional mientras los papas. Por eso hay Juan XXIII, Benedicto XVI, Adriano IV, no sé quién. Y él escogió un primer nombre, o un nombre donde es Francisco primero, es el primero de su línea, no hay más Franciscos. Entonces pueden imaginarse este conocimiento íntimo de las necesidades de la iglesia, quizás premonición, pueden hablar otras personas, pero lo cierto es que en su vida Morris West 2 veces acertó la elección del Papa con 15 años de adelanto en el tiempo. Esto fue Conversaciones sin editar.